¿cuál es tu Spider-Man favorito? ¿Qué pregunta más controversial? ¿Qué pasa, bros? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo una invitada muy especial con la cual ya había platicado bastante para traerla aquí al canal. Estoy hablando nada más y nada menos que Isabelita Gua. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad, muy feliz de estar aquí, muy feliz de poder conocerte. Estamos hablando desde hace rato. ¡Lo logramos, muchachos! ¡Misión cumplida! Muchos preguntan, ¿cuántos idiomas sabes hablar? Tienen esa duda. Yo también la tengo, créeme que sí. Fluida, 3, francés, inglés y español. Los 3 están como a un nivel similar, pero también llevo rato estudiando el italiano, aunque si me dices en este momento, dime algo en italiano, probablemente no te diga nada, porque no funciona. Puedo entender, puedo leer, puedo ver películas en italiano, pero hablar todavía no. Pero ahí vamos. ¡Cielos, qué macizo! ¿De dónde eres? O sea, también hay esa confusión. ¿De dónde eres? Yo nací en Venezuela, viví un momento en Francia, después me regresé a Venezuela y ahora estoy en Canadá. ¡Diablos, señorita! Muy bien, pero bueno, nos comentas que tú eres de Venezuela y hay una duda que me voló la cabeza. Y bueno, digo, ¿por qué no hacértela? La arepa. Es que me da mucha risa. ¿La arepa es colombiana o venezolana? ¡Ya valió madres! Es venezolana. Pero ok, ya. Por mucho tiempo Venezuela y Colombia eran prácticamente el mismo lugar y por eso somos tan similares. Así que es de esa región, no creo que la arepa merezca ser categorizada como venezolana o como colombiana, porque está la arepa colombiana y la arepa venezolana. Son dos cosas diferentes. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Ok, fíjate que un dato curioso para los que no sean de aquí de México, para los que sean de afuera, que supongo que a lo mejor tú no la conoces, algo que tenemos aquí que se llama gorditas, no sé si la habías escuchado. He escuchado. Ok, es muy similar. No vaya siendo que me terminen funando los de México, que me equivoque, pero sí, yo he comido gorditas y me suena muy similar a las arepas. Ha llegado la hora de definir esto. Gorditas contra arepas. Comenta tu respuesta. ¿Cuáles fueron las principales diferencias que viste de la cultura latina a la americana? Ay, pero está complicado. No tan complicado, porque se nota de lejos. No es lo mismo para nada. Pero lo que he notado de los inmigrantes latinos es que somos mucho más como fiesteros, por no decirlo, Claro. o sea, son... ¿Pudiera ser alegres? ¿Pudiera ser como alegres, la palabra? Exacto, alegres. Excelente. Les gusta bailar, son loud, y no digo que aquí no sean así, solo que son mucho más cerrados, más calmas. Cuando me veo con mis amigas latinas es para bailar, es para contar chistes, es para... ¿sabes? ¡Equipo dinamita! Bueno, aquí estás comentando que los latinos se ríen más fuerte. Me imagino así como que estás con personas americanas y ellas así de ja. Y tú o no es tanto así. No es así. Justamente ayer en clase, una niña transmitió un chiste y fue súper gracioso, pero todo el mundo hizo como que y estaba yo muerta en el piso, como que... Ese día algo cambió dentro del Otso. Te voy a decir diferentes países, uno por uno, y en cuanto te lo diga, tú tienes que decir solamente una palabra. La primera que se te venga a la mente con ese país, ¿va? Pero solo una palabra y no te la tienes que pensar mucho, así, lo que se te venga. Dale. Sí. ¿Lista? A ver, primero relájate porque esto va a estar tú. Son como 10, 12, así que esto va a estar intenso. Excelente, empezamos. Estados Unidos. Hollywood. Okay. México. Gordita. Sudáfrica. Mi papá. Okay. Eso fueron 2 palabras, ¿no? Papá. Papá trabaja en África. Ok, bien ahí. Ahora, Corea del Sur. BTS. Brasil. Río. Francia. Baguette. ¿Cómo? Baguette es un pan. Baguette, sí, perdón. Yo dije, te entendí, ¿qué? Me sacó una palabra en francés y yo que no sé francés, ¿cómo le voy a hacer ahí? ¿Entiendes, verdad? Temo que no. Baguette, sí, claro.
Dato curioso, ahorita pausando aquí la dinámica, yo de cuando iba en la primaria me tocó hacer un baguette y fue la primera vez que me dijeron, oye, ocupan hacer un baguette de proyecto final, y yo, baguette, sí. Y pues en ese entonces yo no tenía ni celular ni manera de buscar como en internet. Y hasta que le pregunté, no, aquí le pregunté, pero ¿qué es un baguette? Y me explicó así, tal cual es que me recordaste, así como tú le hiciste, bueno, es un pan así largo, así. Y me acordé. A ver, una pregunta, ¿en qué clase tenías que hacer un pan de tarea? Buena pregunta. Buena pregunta, no me acuerdo, era... Me la mataste, mi reflexión me la mataste. Si te quieren matar, nos matamos. Demonios. No me acuerdo ni los nombres de las clases de primaria, así que aunque me acordara más o menos como cuál era, ni me acuerdo el nombre, pero tú ponle que era matemáticas. Ok. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¿Te parece si seguimos con lo de los países? Ya me vas a dejar dudando toda la entrevista. ¿Cómo se llamaba esa clase? A ver si me acuerdo. Perú. No tengo ni idea. No conozco nada. Rojo. Tiene el rojo en su bandera, no sé. Ecuador. Viaje. Ok. ¿O viaje? Bueno, ok, está bien. Ok, ya va. Es que tenía un viaje para Ecuador cancelado por COVID. Has flipado, Colombia. Encanto. Ok, esa sí la entendí. Creo que sí la capté. Venezuela. Familia. España. Paella. Argentina. Buenos Aires. Son dos. Buenos. Estuvo cerca. Pingüinos. Tienen pingüinos. ¿Pingüinos? Ok. ¿Tienen pingüinos en Argentina? Escuché. Wow. Alguien si de aquí que esté viendo este video sabe si hay pingüinos en Argentina, o sobre todo si eres un argentino y estás viendo esto y sabes que hay pingüinos o no hay pingüinos, coméntelo por favor. Solo hay una manera de resolverlo, a ver si está. Ok, Google. ¿En Argentina hay pingüinos? No sé. Aquí hay un resumen del sitio web telam.com.ar. No patrocinado. La costa atlántica de la Argentina alberga las colonias de pingüinos de Magallanes. Para saber más, busca el enlace en la app de Google Home Sí, o en la del asistente de Google. Sí, Ya va. Muchas gracias. Gracias. Ya, con esa información estuvo excelente. Bien, oye, qué informada estás, Bien. Y bueno, ¿por qué no una segunda palabra? México. Playa. Ok, tercera palabra, México. Banda. Cuarta palabra, México. Sí, el sol. Ok, bueno, entonces aquí acaba. Quinta palabra, México. Ya va. Está mal. Bien. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Flash fue un accidente. Volviéndonos ahora sí que a enfocar más en ti. Eres defensora del medio ambiente. ¿Me equivoco? ¿Es el término correcto? ¿Estoy equivocado? Tú dime. Es el término correcto. Defender al medio ambiente, eso fue algo que vino más como, honestamente, con Aidan. Aidan Gallagher es uno de mis actores favoritos y cuando me enteré que era embajador de la ONU, de Goodwill, me puse a investigar y ver sus videos y ver sus posts. Y ahí fue que nació de verdad, ya como a los 15 años, mi pasión por defender al medio ambiente. Entonces mi pasión del medio ambiente nació por ahí, por el 2018, por las redes sociales y después de darme cuenta que podía hacer algo yo. Que no es verdad que todo está en las manos del gobierno, algo así. Uno puede hacer algo, cada uno de nosotros, cada acción cuenta. Tenemos que darnos cuenta que somos tantas personas en el mundo que si cada uno de nosotros hace una pequeña acción va a ser un gran cambio. Pero cada uno de nosotros tiene que darse cuenta de eso. Así es, y bueno, aquí comentabas algo muy interesante, que una de tus principales motivaciones es el actor Aidan Gallagher. Y muchas personas se preguntan cómo lo conociste, cómo fue esa historia inicial donde pues pudiste tener contacto con él o cómo estuvo esa situación. Ah, caray. Eso sí me interesa. Ok, 2019 salió la serie y empecé a seguirlo. Y después, habían unos problemas en 2019, prefiero no nombrarlos, pero cancel culture, ya sabes. La gente es bien ruda en las redes sociales y decidí intentar ayudarlo con una cuenta que hice en Instagram, anónima.
Y pasé como un año en mi tiempo libre intentando ayudarlo. Había un ruido, ya va. Porque no puedo hacer nada bien. En Twitter, en Instagram, intentando como intentar limpiar su nombre poquito a poquito, como que, oye chicos, no sean tan malos, no, eso no es lo que quiso decir. Todos cometemos errores. Y como después de algunos meses me notó, empezó a likear mis posts, a comentar y a escribirme, yo le escribía y nos volvimos amigos. Y un año después me volví moderadora, así que soy una de la gente que lo ayuda con sus redes sociales, con su Patreon. Y así, aquí estamos 3 años más tarde. No me creería si te lo dijera. Y pues bueno, ahora quiero hacerte una serie de preguntitas para conocer un poco más acerca de ti. Ok, empezamos. ¿Cuál es tu color favorito? Verde. ¿Cuál es tu animal favorito? El pollito. ¿Cuál es tu serie favorita? The Umbrella Academy. ¿Cuál es tu Spider-Man favorito? ¿Qué pregunta más controversial? Tuve esa conversación en clase esta semana y hablamos por horas. Yo, personalmente, admiro a Tom Holland, lo amo, lo adoro, así que elijo a Tom Holland. De madre. ¿Tienes crush? ¿Qué onda con eso? A lo mejor algún actor, cantante, algo así. Nombré a Tom Holland. También este verano voy a ir a ver a Shawn Mendes, es otro de mis Shawn Mendes. Y es canadiense, Shawn Mendes está aquí cerquita. ¿Qué es lo que más te gusta de una persona? Poder tener cosas en común. Suena tan obvio, pero es que hay gente que la conversación termina tan rápido, como que hubiera terminado como, a mí me gusta Tom Holland, cállate, a mí me gusta Andrew Garfield, ahí terminó. No, pero gente que de verdad va a intentar como que, ay, a mí también me gusta, a mí también me gusta, ¿sabes? Con la que nada más tener cosas en común para tener algo de qué hablar, perfecto. Ah, caray, eso sí me interesa. ¿Qué te parece? Ahora sí pasamos a esta cosa que las personas aman, les encanta, lo piden, lo adoran. Ya no sé más otros sinónimos, pero lo quieren. Las preguntas random. ¿Estás lista para pasar a eso? A ver, esta es la sección a la que le temía, pero hay que hacerlo, dale. ¿Por qué? 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 Aprendiendo con Isa. Tararara. Bien, primeramente, ¿sabes de fútbol? Más o menos, bien, mucho, poquito. Nada. ¿En qué país nació Cristiano Ronaldo? ¿Argentina? ¿Argentina? ¿Cristiano Ronaldo? ¿Segura? No, pero eso va a decir. Va a haber una forma de saber si estuviste bien o mal. Si la luz de atrás se pone verde, estuviste bien. Si se pone roja, estuviste mal. Ya sabemos que se va a poner roja porque conozco esa cara que carga. Dale. Oh, no es cierto, mira. Ok, dale, ponlo. Tenías razón. ¡Qué gracioso! ¿Cuánto es 2000 más 1000 más 1000 más 90 más 10? 4100. ¿Segura? Dijiste 2000 más 1000 más 1000 más 90 más 10. 4100. Sí. Veo tu vista que está volteando abajo. ¿Acaso lo hiciste en calculadora? No, mira, ve, no tengo nada. Va, te la creo. Tu respuesta es 4100. Ok. Bien pensado, Woody. ¿Quién interpreta la canción Baby One More Time? Britney Spears. Hit me, baby, one more time. ¿No? La respuesta es... ¡Bien! ¿Cuál es el animal que duerme en cama? El humano. Aprendiendo con Isa.
Tararara. Pero, ¿qué crees? Es una pregunta capciosa. Entonces, Sí, ajá, ok. ¿Cuál es la respuesta? Eso. ¿cuál es el animal que duerme en cama? El camaleón. ¡Ah, no! Nos vamos a entender muy bien. ¿Tienes alguna manera de entrar a Instagram en este momento? Sí, pero no me gusta dónde va esto. Sí, tengo una manera de entrar a Instagram, tengo mi computadora por aquí. ¿Y ahora? ¿Cuáles fueron las últimas 2 personas que buscaste en Instagram? Instagram. A ver. Las últimas 2 personas que busqué en Instagram fueron mi amiga Gubi, que vive en Filadelfia, creo. Sí. Y que llevaba una semana sin hablarle y le escribí hola. Y la cuenta de Umbrella Academy, porque voy a verla todos los días a ver si sacan el tráiler. ¿Quieres verlo? Confío en ti, Isa. ¿Oficial? Tristemente, Isa, hemos llegado al final cuando termina todo esto de la entrevista. Pero primeramente cuéntanos cómo te la pasaste. ¿Quieres agregar algo antes de finalizar? Oh, sí, quiero agregar 3 cosas. 1, vayan a seguir a Aldo porque me encanta su canal, me encanta lo que hace y me encantó esta entrevista. 2, que estaba mucho menos nerviosa de lo que pensé que iba a estar. Pensaba que me ibas a dar con todo con las preguntas. La verdad es que estoy contenta de que haya tenido ciertas preguntas bien. Y de 3, yo pensé, ok, mi español no es tan bueno, es como de las 3 que hablo el más bajito, así que estoy feliz de que no haya afectado la entrevista tanto. Pero pues bueno, espero la verdad que se hayan divertido. De verdad te agradezco muchísimo, Isa. Y pues bueno, esperamos verte nuevamente aquí en el canal si tú nos lo permites. Pues nos estamos viendo, Isa. Muchísimas gracias. Adiós.